Periodos del Paleolítico. Se ha dividido en 3 periodos: Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior, Paleolítico inferior. Este periodo constituye el primero y el más largo de la prehistoria. Nace con el género Homo. Aquí el Homo habilis es la primera especie en realizar útiles con piedras. El fuego fue el invento que más los ayudó a sobrevivir, y se cree que fue el Homo erectus, el primero en dominarlo. El hombre se caracterizaba por vivir en cuevas a fin de protegerse de los ataques animales, y al mismo tiempo del clima gélido. Esto aproximadamente unos 2.5 millones de años, hasta los 100.000 años antes de Cristo. En esta época se vivía en hordas a las orillas de los ríos y lagos. Los seres humanos eran nómadas. Las herramientas de piedra tenían varias funciones como cortar madera, arrancar tubérculos, despedazar animales. En este periodo se elaboran los vestidos de piel de animal. Luego, se comienza a utilizar la madera como material sustentador de la piedra. Se inventaron las hachas pequeñas, los raspadores, bifaces, puntas de lanza, cuchillos y raederas. Paleolítico medio. En esta época predominó los Homo sapiens neandertal. Se inició aproximadamente unos 100.000 años, hasta los 35.000 años antes de Cristo. Tuvo 2 épocas marcadas, uno de un frío suave y la otra de un frío intenso, en los continentes de Europa y Asia. El hombre ya había mostrado rasgos de evolución, logrando ser más inteligente y capaz para tareas e inventos nuevos. En estos años hay un desarrollo mayor del trabajo con la piedra. También se crean objetos decorativos y se da el inicio del culto a los muertos. La caza y la recolección se encontraban en un estado de mejoría organizada. Estas fueron las actividades más importantes de estos grupos humanos. También vivían en esta época en hordas. El tamaño de las hordas fue reducido e inestable, pues miembros pasaban de una a otra. Empezaron a construir sus primeras cabañas al aire libre. Predominaba el canibalismo y la promiscuidad. En este periodo se inventan herramientas de percusión. Se crean otros tipos de cuchillos, azagallas y raspadores de mejor calidad. Se inventan, además, buriles, puntas, raederas y punzones para trabajar mejor la piedra y las pieles. Se desarrolla en cierta medida la industria del hueso. Paleolítico superior. Este periodo da fin a lo que se conoce como el Paleolítico, la primera etapa de la Edad de Piedra. Supone un definitivo avance en las técnicas del tallado de la piedra y de la industria ósea. Utensilios hechos con huesos, que permite el desarrollo y perfeccionamiento de herramientas de trabajo para la caza y la pesca. En estos tiempos predominó el Homo sapiens, tales como el Cro-Magno. Son los precursores del hombre moderno. Con relación a los periodos anteriores, tuvo una menor duración en el tiempo. Duró de 24.000 a 9.000 años antes de Cristo aproximadamente. En esta época predominó un clima frío y templado. El ser humano caminaba ya erguido. Aparecen nuevas manifestaciones artísticas de carácter simbólico. Poseía un cráneo desarrollado. Se registró un gran avance de la biología del ser humano desde el punto biológico, así como en la conformación de una organización social que se ha denominado como clan primitivo. Y en este periodo los seres humanos abandonaron las cavernas y construyeron viviendas. Se inventa la lámpara de aceite. Después se desarrolla el arte rupestre. La arcilla se comenzó a trabajar. El arco y la flecha como instrumentos de defensa se crearon también. La aguja contribuyó mucho a elaborar ropa y pieles para cubrirse del frío. El invento del pincel fue clave para el arte rupestre.
Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.